Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, mis amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos extiende en su gracia, en su misericordia de establecer palabra de aliento, palabra de sabiduría, palabra de fortaleza en Cristo Jesús. En el programa de hoy vamos a exponernos ante la palabra para descubrir principalmente ¿en qué consiste el evangelio en el cual nosotros hemos creído? Hay muchas personas que no tienen el conocimiento completo acerca de qué es el evangelio. Pero es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, los que vivimos sobre la faz de la tierra, entre tanto caminamos como peregrinos sobre de esta tierra. La doctrina del Evangelio establece en su proclamación que la presencia de Jesús sobre la faz de la tierra es para destruir el reino de las tinieblas. El propósito de la presencia de Jesús sobre la faz de la tierra es precisamente para destruir el reino de las tinieblas sobre la faz de la tierra. Pero hay algo que nosotros debemos de conocer con respecto a la fe, y es lo siguiente: es necesario que tengamos un conocimiento de quién es Jesús para que nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, podamos de igual manera destruir en nuestras vidas y alrededor de todo el ambiente donde nos movemos, destruir todo aquello que el enemigo lanza en contra de nosotros. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, el Espíritu establece por boca del apóstol Juan: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De igual manera, en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, el Espíritu establece: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. La presencia de Jesús sobre la faz de la tierra es precisamente para destruir la obra de Satanás, que fue introducida en el huerto del Edén, precisamente por una palabra que fue establecida por medio de la serpiente, y a partir de allí la desobediencia se estableció como la forma de vida del hombre, la forma de vida de la mujer que camina lejos de la voluntad de Dios. ¿Cómo se vence a Satanás? ¿Cómo se destruye la obra de Satanás? No basta con decir ya Jesús la destruyó, porque es necesario, y este es el propósito de esta enseñanza, es necesario que nosotros entendamos que nosotros también tenemos que destruir la obra del diablo en nuestras vidas y en todo aquello en lo cual cada uno de nosotros nos movemos. Por eso, cuando vamos al libro del profeta Isaías, es importante que nosotros entendamos esta parte. Capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La ausencia de conocimiento es lo que lleva a las personas a estar sujetas bajo el poderío, bajo la autoridad del reino de las tinieblas. La ausencia de conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? Es el conocimiento de quién es Cristo Jesús.
Esto es el fundamento de la liberación, el conocimiento que nosotros, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, hayamos establecido en nuestras vidas, es lo que va a hacer que cada uno de nosotros destruyamos la obra de Satanás en medio de todo aquello en lo cual nos movemos. Por eso ahora podremos entender Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el capítulo 17, siempre del Evangelio de Juan, en el versículo 3, Jesús estableció esta palabra y es el fundamento precisamente de la liberación y de la guerra espiritual. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesús el Cristo, el cual has enviado. Así es que es necesario que nosotros entendamos que tenemos que tener un conocimiento y entendimiento de quién es Cristo Jesús, para que por ese conocimiento nosotros podamos destruir la obra del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene que ver con conocimiento, porque si usted observa en las Sagradas Escrituras, la forma como el enemigo introdujo la desobediencia fue por un conocimiento que no le correspondía al hombre tenerlo, no le correspondía a la mujer tenerlo. Usted lo lee precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 3. La serpiente le entregó un conocimiento que no le era lícito al hombre ni a la mujer tenerlo. Así es que esto nos conduce a entender que es precisamente el conocimiento que tengamos de Cristo Jesús lo que va a establecer liberación, lo que va a establecer libertad. Para saber qué clase de conocimiento es el que nosotros necesitamos, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la pudieron comprender. Me traslado hasta el versículo 14. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para poder destruir el reino de las tinieblas, en todo lo que nosotros hacemos, es importante que conozcamos y entendamos 3 cosas que se manifiestan en estos 6 versículos que hemos leído. Lo primero que tenemos que conocer y entender es que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 lo dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Lo primero que nosotros tenemos que conocer y entender es que Jesús es Dios. Es lo importante, es el fundamento. De todo conocimiento que nosotros tengamos, este es el fundamento. Jesús es Dios. Porque precisamente cuando usted va a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1 hasta el 11, cuando Satanás se presenta en tentativas ante Jesús, esto es precisamente el punto que Satanás atacó en la vida de Jesús. Si eres hijo de Dios. En las 3 ocasiones se presenta básicamente cuestionando si eres hijo de Dios.
en el Evangelio también de Mateo, en el capítulo 14, cuando se presenta el caso cuando el apóstol Pedro camina sobre las aguas. El apóstol, justamente antes de salir de la barca, le dijo: si eres tú, hablando casi en los mismos términos de Satanás en el capítulo 4 de Mateo. Esto lo que quiere decir es que el punto que Satanás ataca, el más importante, es poner en duda que Jesús es Dios. Todas las doctrinas heréticas, todas las apostasías que se desarrollan están fundamentadas precisamente en desvirtuar que Jesús es Dios. Lo primero que nosotros tenemos que saber establecer en nuestras vidas para enfrentarnos ante el reino de las tinieblas es que Jesús es Dios. Ninguna persona que no tenga este conocimiento puede prevalecer ante el reino de las tinieblas. Ninguna persona que no tenga este conocimiento puede vencer a Satanás. Solamente aquel que entienda que Jesús es Dios es quien único puede vencer a Satanás y puede destruir el reino de las tinieblas. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6, el Espíritu establece por boca del apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Habiendo existido hasta ese momento en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Lo fundamental en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, que se enfrenta ante el reino de las tinieblas y prevalece ante ellos, es precisamente el conocimiento y el entendimiento de que Jesús es Dios. El hecho de que las Sagradas Escrituras lo presentan como el Hijo de Dios no quiere decir que es un ser aparte, independiente o diferente inclusive de Dios. Por eso es importante Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El principio fundamental es entender que Jesús es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 hasta el versículo 38 leemos: yo y el Padre una cosa somos. Versículo 30. Me traslado al versículo 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Y termino, versículo 38, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La única forma para destruir el reino de las tinieblas y prevalecer sobre toda su operación es el entendimiento de que Jesús es Dios. Ninguna persona puede prevalecer si no tiene este conocimiento, si no tiene este entendimiento. No se trata solamente de un conocimiento racional, se trata de entender y caminar conforme a la enseñanza que la palabra establece. Jesús es Dios. Primera de Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 5 al 20, el Espíritu, por boca del apóstol Juan, establece: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo importante, esto es lo determinante. Para poder desarrollar vida espiritual, para poder desarrollar fe y crecer en la fe, para poder desarrollar la guerra espiritual, para poder desarrollar la liberación, es importante, óigalo bien y lo estoy enfatizando, es importante conocer y entender que Jesús es Dios. Si no hay este conocimiento, si no hay este entendimiento, ninguna persona se va a poder enfrentar ante Satanás y derrotarlo y destruirlo y ponerlo bajo la planta de los pies de Cristo Jesús. Solamente aquel que entiende
que Jesús es Dios, es quien único puede vencer a Satanás. Leo de nuevo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Versículo 20, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. Cualquier pensamiento o cualquier argumento que pretenda poner en duda que Jesús es Dios, procede del diablo, procede de Satanás, procede del reino de las tinieblas, y lo único que pretende es establecer gobierno, dominio sobre la vida que tiene precisamente este pensamiento. Por eso, la única forma para poder vencer y destruir la obra del diablo es desarrollar el entendimiento de que Jesús es Dios. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. La guerra espiritual se desarrolla sobre el fundamento de que Jesús es Dios. Es la única forma. Por lo tanto, para poder crecer y para poder desarrollarnos, es sumamente importante y necesario que nosotros establezcamos como fundamento de vida sobre el cual caminemos, Jesús es Dios. En esto consistió precisamente la palabra que Jesús le dio al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dijo, sobre de esta roca, esta declaración, sobre de esta palabra, sobre de este entendimiento, sobre de esta declaración, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Es importante que nosotros desarrollemos en cada uno de nuestros espíritus, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, que desarrollemos Jesús es Dios. Jesús es Dios, y no haya un ápice de duda o de confusión en cuanto a que Jesús es precisamente Dios. Lo segundo que tenemos que conocer y entender para poder destruir la obra del diablo es que Jesús fue manifestado en la carne. Vuelvo de nuevo al capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y finalmente, versículo 14, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. La palabra fue hecha carne. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es Cristo Jesús. Es la palabra que estaba en el principio, cuando Él establecía sea y fue hecho. Sea y fue hecho. Y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera, porque era Cristo Jesús estableciendo todo en la creación. Lo segundo que nosotros debemos de entender es que Cristo Jesús fue manifestado en la carne.
Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. El misterio de la piedad, como es presentado por el apóstol Pablo en su escrito a Timoteo, consiste precisamente en declarar: Cristo Jesús fue manifestado en carne. Esto es el segundo conocimiento que un hombre de fe, que una mujer de fe debe de tener en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a la liberación, en cuanto a la fortaleza con la cual se enfrenta el reino de las tinieblas. Cristo Jesús fue manifestado en carne. Lucas capítulo 24, versículo 39, cuando Jesús justamente había resucitado de entre los muertos, la primera noche, el día que Jesús fue resucitado, versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Observe, palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo Jesús fue manifestado en la carne. El apóstol Juan escribe, capítulo 1, versículo 14, y la palabra fue hecha carne, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Fue manifestado en la carne. Él tuvo un cuerpo similar como el que nosotros tenemos, con las mismas limitaciones, con las mismas inclinaciones, con los mismos gustos, con lo mismo, porque la palabra dice de que Él participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Participó de lo mismo, y esto es importante. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, el primer fundamento de fe que hemos establecido es de que Jesús es Dios, cuando Él se manifiesta en la carne, vive sujeto a las limitaciones de la carne, pero guiado y fortalecido por el Espíritu de Dios. Todo lo que Él hizo, lo hizo como hombre, pero bajo la fortaleza del Espíritu Santo. Y esto lo que nos enseña a nosotros es el camino por el cual debemos también de igual manera caminar. El hecho de que estemos bajo las limitaciones de la carne y bajo las limitaciones de las situaciones en las que nos estamos moviendo no quiere decir que nosotros estamos bajo el impedimento de hacer las cosas, porque nuestra fortaleza procede de Dios, porque nuestra fortaleza viene por medio del Espíritu Santo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Efesios capítulo 2, versículo 15, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, dirimiendo en su carne, deshaciendo en su carne, deshaciendo en su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio del conocimiento de que Él se manifestó en la carne, nosotros de igual manera podemos actuar como Él actuó, guiados por el Espíritu de Dios, fortalecidos por el Espíritu de Dios, estableciendo la guianza del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Todos estos textos que estamos leyendo, y hay muchos más,
nos están estableciendo el fundamento sobre el cual opera el evangelio del reino de los cielos. Jesús fue manifestado en la carne. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La carne no es un impedimento para un hombre de fe, la carne no es un impedimento para una mujer de fe. La carne no es un estorbo para el hombre de fe, la carne no es un estorbo para la mujer de fe. La carne no es símbolo o sinónimo de insuficiencia para un hombre de fe, no es signo de insuficiencia para una mujer de fe. ¿Por qué? Porque no vivimos según la carne. Nosotros vivimos por el poder del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, establece en su epístola a los Efesios y dice, para que conozcáis la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo Jesús, levantándole de entre los muertos. Solamente aquel que tiene el conocimiento de que Cristo Jesús obró como hombre cuando se movió sobre la faz de la tierra, pero por el poder del Espíritu Santo, es quien único, escuche bien lo que estoy estableciendo, es quien único puede vencer a Satanás. Porque no es un impedimento, no es una insuficiencia, porque no vivimos según las limitaciones que este mundo nos presenta. Nosotros vivimos por la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. Lo tercero que tenemos que conocer y entender acerca de Jesús, quién es Jesús es antes de la creación. Jesús no es un ser creado, no es un ser creado que surgió juntamente con la creación. Jesús es antes de la creación. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ponga mucha atención al versículo 58. Les dijo Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es antes de la creación. No es un ser creado. No surge juntamente con la creación. Es antes de la creación, es la preexistencia de Cristo Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Observe bien, ¿por qué la palabra dice en términos plurales, hagamos al hombre? Porque precisamente, como lo establece el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, porque precisamente allí estaba Jesús creando juntamente con el Padre. Por eso, de nuevo, volviendo a Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús estaba antes de la creación del mundo, juntamente con Dios, creando todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo Jesús es antes
de la creación. Y finalmente Colosenses capítulo 1, versículo 13 al versículo 17, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Jesús es antes de la creación. Jesús no es un ser creado juntamente con la creación. Jesús es Dios y es antes de todas las cosas. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Aunque es un texto que está en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, pero sin embargo, esta palabra nos estaba hablando de las deficiencias a las cuales puede estar sometido un hombre de fe, las deficiencias a las cuales puede estar sometida una mujer de fe, precisamente por desconocer quién es Cristo Jesús y cuál es el propósito de su presencia sobre la faz de la tierra. El Espíritu nos está estableciendo urgencia para que nosotros alcancemos, desarrollemos y vivamos por estos tres conocimientos que el Evangelio de Juan nos está estableciendo. ¿Cuáles son esos tres conocimientos? El primero de ellos, el fundamental: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Solamente aquella persona que puede entender por el Espíritu, no racionalmente, por el Espíritu, Jesús es Dios. El hecho de que Él caminó sobre la faz de la tierra como hombre no quiere decir que es aparte de Dios o que es un ser creado. No es así, sino que Jesús es Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo conocimiento, entonces, que es importante desarrollarlo como fundamento de fe y como fundamento para la guerra espiritual: Jesús fue manifestado en la carne. Y finalmente, tercer fundamento que debemos de desarrollar es precisamente que Jesús es antes de la creación. No es un ser creado que surge juntamente con la creación, es antes de la creación. Cuando en el libro de Génesis encontramos que Dios declara: hagamos al hombre, la imagen que es tomada sobre la cual o por la cual el Adán es formado, es precisamente la de Jesús. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la imagen de Cristo Jesús. Por eso, lo que el enemigo ataca, escuche bien esto, lo que el enemigo ataca es la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es un punto de ataque. Ataca la imagen, porque justamente cuando la serpiente se acercó a Eva al principio y eventualmente a Adán, fue precisamente desvirtuar la imagen con la cual habían sido formados. Porque el apóstol Pablo establece por el Espíritu de Dios: ¿no sabéis que a quien obedecéis sois siervos de aquel a quien obedecéis? Y a partir de ese momento, el hombre adquirió una semejanza diferente a la cual con la cual había sido formado.
Cuando el hombre se sujeta a la obediencia a las tinieblas, adquiere una imagen, adquiere una semejanza diferente. Por eso es importante que nosotros podamos entender que Cristo Jesús es antes de la creación y es la imagen con la cual fue formado Adán en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que precisamente cuando nos enfrentemos ante Satanás, la imagen de Cristo Jesús en nosotros destruya toda obra de las tinieblas que intenta desvirtuar la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Si tenemos la advertencia de que la ausencia de conocimiento es lo que lleva a un hombre a estar en cautividad, a perecer su gloria y a morir, es importante que nosotros entonces, ahora, con conciencia, podamos fundamentar nuestras vidas sobre lo que la palabra del Señor nos ha establecido como fundamento de fe. Jesús es Dios. Jesús fue manifestado en la carne. Jesús es antes de la creación del mundo. Te bendigo. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.